Sara miró la ciudad afuera, pero sus ojos estaban fijos en el pasado, en un recuerdo distante de una tarde soleada en un patio trasero lleno de árboles. En ese momento, su mayor preocupación era convencer a su amigo de cabello desordenado y sonrisa fácil para que la ayudara a trepar al árbol del patio trasero. Suspirando, tamborileó los dedos sobre la mesa, tratando de sacudirse la incomodidad que la había acompañado en los últimos días. Era difícil admitirlo, pero incluso con el éxito que había logrado, había algo que comenzaba a pesarle. No era exactamente soledad. Siempre había sido independiente, centrada en su trabajo y satisfecha con su propia compañía. El problema era la presión de los demás. Al principio era fácil ignorar los comentarios. «Está casada con su trabajo», decían sus colegas, casi como un cumplido. Pero con los años, las bromas comenzaron a cambiar de tono. Recientemente, en la última reunión de equipo, un gerente insinuó con una sonrisa traviesa que ella debería adoptar un gato para tener algo de compañía en casa. La fiesta anual de la empresa, programada para el día siguiente, era el punto culminante de esta presión silenciosa. Todos los demás ejecutivos estarían acompañados, esposas, esposos, prometidos. Y Sara sabía que, como anfitriona, todas las miradas estarían sobre ella. Una vez más, sería la solterona en la fiesta. Fue en ese momento que el sentimiento de vulnerabilidad la golpeó, junto con una punzada de inmadurez, y una idea inusual comenzó a formarse en su mente. Necesitaba a alguien que pudiera fingir ser su prometido por una noche. Alguien convincente, después de todo. Nadie conocía los detalles de su vida personal. Fue entonces cuando Gabriel vino a su mente. En ese momento, él era su vecino, su compañero de travesuras, hasta que la vida los separó. Ella llegó a la cima del mundo corporativo y Gabriel se quedó atrás. Se había convertido en jardinero y ahora trabajaba en el jardín de su madre, como había sabido durante sus visitas. Él no era parte de su mundo y nadie lo conocía. Quizás eso era precisamente lo que lo hacía perfecto para ese papel. En casa de la señora Margaret, la madre de Sara, Gabriel estaba terminando de podar el viejo rosal junto a la puerta, cuando escuchó la llamada que venía del porche. «Gabriel, mi hija quiere hablar contigo». Dejó las tijeras, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo, confundido. Subió las escaleras lentamente, tratando de ocultar su sorpresa. Sara solía aparecer por allí, pero siempre había una barrera invisible a su alrededor, como si solo estuviera presente en cuerpo, mientras su mente y corazón permanecían en algún lugar distante, inalcanzable. Margaret lo esperaba en la puerta, extendiendo el teléfono con una expresión que mezclaba curiosidad y expectativa. Ella insistió, dijo, como si eso explicara algo. Gabriel tomó el teléfono, la vacilación visible en la forma en que sostenía el aparato. «¿Gabriel?», comenzó Sara, con una voz más firme, pero llena de algo que él no pudo identificar de inmediato. «¿Sara?», respondió él, con sorpresa clara en su tono. «Esto es inesperado. ¿Qué está pasando?». Hubo un breve silencio, pero estaba lleno de tensión, como si ella estuviera decidiendo si continuar o colgar. «Necesito un favor», dijo finalmente. «Un favor que podría parecer inusual». Gabriel levantó las cejas apoyándose en el marco de la puerta. «¿Inusual? Esto se está poniendo interesante. Necesito que finjas ser mi prometido, por una noche. Es para una fiesta en mi empresa». Parpadeó, procesando las palabras. Luego soltó una corta risa incrédula. «¿En serio? Eso suena como una escena de telenovela o una de esas comedias románticas que nadie ve hasta el final». «No estoy bromeando, Gabriel», respondió ella con un tono cortante. «Es importante para mí, solo por una noche. No necesita ser perfecto, solo convincente. Puedo pagar por la inconveniencia». Él permaneció en silencio por unos momentos, el eco de la propuesta resonando en su mente. Su tono serio lo desarmó más de lo que quería admitir. «¿Quieres que finja ser tu prometido por una noche, frente a tus compañeros de trabajo?», preguntó, buscando confirmar.
pero también ganar tiempo para entender lo que realmente quería. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Sara? No compliques las cosas, Gabriel. Solo di si vas a ayudar o no. Su firmeza despertó algo en él, quizás nostalgia o simple curiosidad. Se pasó la mano por el cabello, suspirando. Está bien. Lo pensaré. Pero te haré saber que no soy muy bueno en el teatro. Mejor de lo que piensas, respondió ella antes de colgar abruptamente. Gabriel miró el teléfono por un momento, perdido en sus pensamientos, mientras Margaret lo observaba con una sonrisa indescifrable. ¿Siempre es así?, preguntó sacudiendo la cabeza. Sara es Sara, respondió la madre, con un brillo de afecto e ironía en los ojos. Se apoyó en la columna del porche, observando el jardín que acababa de ordenar. ¿Por qué lo buscaría para algo así? La idea era tan absurda que casi se negó de inmediato, pero había algo en su tono. Una vulnerabilidad inesperada, lejos de la imagen de la chica mandona que recordaba de la infancia. Sus pensamientos, sin embargo, pronto volvieron a las facturas, las deudas acumuladas después de la enfermedad de su madre, pesando aún más en su decisión. Siempre fuiste bueno pidiendo lo imposible, dijo sonriendo, y siempre fuiste bueno en hacer lo que te pedí. Él rió de nuevo, esta vez más suavemente. Está bien, Sara, pero solo por una noche. Poco sabía él que esta decisión cambiaría mucho más que el saldo de sus cuentas o un recuerdo del pasado. La noche siguiente, el salón de baile del hotel más sofisticado de la ciudad exudaba una atmósfera de refinamiento. Candelabros colgaban del techo como cascadas de cristal, y el sutil sonido de copas entrechocándose se mezclaba con las suaves notas de un piano en el fondo. Sara y Gabriel hicieron su entrada con una tranquilidad que desmentía su agitación interna. Ella llevaba un vestido azul medianoche que parecía absorber y reflejar la luz simultáneamente, destacando su presencia elegante e imponente. Su cabello, peinado en un moño impecable, reforzaba su imagen de control absoluto. Gabriel, por otro lado, parecía perfectamente cómodo en un simple smoking. Había algo en su postura relajada y su sonrisa desarmante que atraía miradas curiosas, aunque él parecía ajeno a ello. «No lo olvides», murmuró Sara mientras pasaban por el primer grupo de miradas atentas. «Somos una pareja enamorada. Yo hablo, tú solo asientes». Gabriela asintió ligeramente, pero el brillo en sus ojos, una mezcla de ironía y confianza, dejó a Sara momentáneamente inquieta. Sintió una duda inquietante. ¿Habría cometido un error al involucrarlo en esto? El murmullo comenzó de inmediato. Las personas intercambiaban miradas, compartiendo comentarios discretos mientras evaluaban al hombre a su lado. Cada mirada y susurro parecían hacer que la mentira que Sara había creado se volviera aún más pesada. Mientras Gabriel parecía adaptarse con una facilidad inesperada, ella comenzó a darse cuenta de que tal vez ya no tenía el control total de la situación. El joven, con su manera espontánea y encantadora, parecía estar en casa entre esas caras desconocidas, haciendo amigos con facilidad. Su sonrisa genuina, su forma de hablar simple y su actitud sencilla atrajeron rápidamente más atención de la que ella estaba dispuesta a admitir. Era como si con él a su lado no tuviera que preocuparse por mantener una fachada. Tenía algo natural, algo genuino, y eso atraía a la gente más cerca. «Vaya, eres todo lo contrario de ella, ¿verdad?», comentó alguien, y Sara se sintió extraña. Pero era como si por primera vez en mucho tiempo pudiera ser vista de una manera más ligera, con alguien tan natural y sencillo como él. Ella, que siempre se había sentido fuera de lugar en las fiestas, se encontraba ahora, por un breve momento, envuelta por la falsa idea de que su relación significaba algo real. El sentido de pertenencia que nunca había experimentado comenzó a formarse, pero con él también surgió una duda creciente. ¿Realmente necesitaba todo esto para sentirse aceptada? ¿O simplemente estaba escondiendo sus inseguridades detrás de una fachada? La noche continuó, y la fachada que tan diligentemente mantenía comenzó a desmoronarse.
Sentía un vacío creciente, algo que el vino parecía acentuar. Después de algunos vasos, las palabras que normalmente no decía comenzaron a escaparse. En un rincón tranquilo de la habitación, oculta de todos, Sara sintió la presión apoderarse de ella. Lamentaba haber entrado en esta mentira. Las lágrimas empezaron a caer sin previo aviso y se avergonzaba de la situación. Gabriel la miró, confundido al principio, pero pronto entendió. Se acercó a ella, sin prisa, sin presión. La miró de una manera que ella nunca imaginó que alguien lo haría. No como la mujer fuerte y fría que todos veían, sino como alguien verdaderamente cansado de cargar un peso. Él, que siempre la había visto como una mujer impenetrable, ahora entendía sus dolores. «Hey, todo estará bien», dijo, con una sonrisa suave, tratando de calmarla. No necesitaba decir más, pero sus palabras le trajeron una extraña sensación de confort, algo que nunca supo que necesitaba. Mientras se secaba las lágrimas, sintió algo cambiar dentro de ella. Lo miró y por primera vez no sintió la presión de ser la perfecta. En un momento, cuando Sara se alejó para buscar una bebida, notó que un grupo de sus empleados se acercaba a Gabriel. Dudó, observando desde la distancia. Apresurarse a intervenir sería, como mínimo, incómodo, así que decidió esperar y escuchar. La conversación empezó de manera casual, pero pronto escuchó a alguien preguntar: «¿Y dónde se conocieron ustedes dos?». Gabriel sonrió, mirando al suelo antes de responder: «Conozco a Sara desde hace mucho tiempo. Siempre he estado enamorado de ella, pero solo ahora decidió darme una oportunidad». Sara sintió que su rostro se calentaba. Sabía que él solo estaba actuando, pero aún así, el comentario la dejó sin palabras. Él continuó naturalmente: «Ella es una mujer increíble. No tiene ni idea de la mitad de lo que ella puede ser». El grupo rió y uno de los empleados comentó: «Sara, te sacaste la lotería. Gabriel es una gran persona». Avergonzada e insegura de cómo reaccionar, Sara se acercó para terminar la conversación. Cuando el grupo se dispersó, ella se volvió hacia Gabriel y comentó en un tono bajo pero firme: «Te estás esforzando demasiado. No tienes que tomártelo tan en serio». Él sonrió relajado con los ojos fijos en los de ella y respondió: «Quizás algunas de las cosas que dije son verdad». Sara se sorprendió por la respuesta inesperada de Gabriel. Por un momento, sintió un extraño malestar, como si sus palabras hubieran tocado algo que ella misma no sabía que estaba allí. Tratando de recuperar el control, desvió la mirada, fingiendo estar distraída con algo en la habitación, pero sus palabras continuaron resonando en su mente. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que Gabriel tenía un conocimiento sobre ella que iba mucho más allá de los recuerdos de la infancia. Margaret, su madre, a menudo contaba historias sobre Sara. Hablaba de sus logros en el trabajo, el brillo determinado en sus ojos al discutir nuevos proyectos, e incluso de su preocupación por cuidar de la familia, a pesar de su apretada agenda. Gabriel la veía de lejos a veces cuando iba a visitar a su madre. Recordaba observarla desde la ventana de la cocina, tan elegante y segura, una presencia que parecía dominar cualquier ambiente. A veces, Margaret lo invitaba a tomar café cuando Sara estaba allí, pero ella siempre parecía ocupada, respondiendo mensajes o inmersa en llamadas telefónicas importantes. En esas ocasiones, escuchaba el tono firme de su voz desde lejos, una mezcla de mando y amabilidad, y sentía una mezcla de admiración y distancia. Esa noche, sin embargo, vio un lado diferente de ella. En medio de conversaciones y sonrisas que luchaba por presentar, Gabriel notó algo más profundo. Hubo momentos en que pareció bajar la guardia, revelando una vulnerabilidad que lo intrigaba. Cuando se rió de un chiste tonto hecho por uno de los colegas, no fue la risa cortés que él esperaba, sino algo genuino, casi infantil, que también lo hizo sonreír. Y en ese instante, mientras ella se alejaba para buscar otra copa de vino, Gabriel se dio cuenta de que estaba aún más encantado. No por la poderosa mujer que imaginaba, sino por esa Sara que vislumbraba poco a poco,
llena de capas, contradicciones y una fuerza que no podía ignorar. Por otro lado, ella nunca había notado realmente a Gabriel ni le había prestado atención. Quizás porque se consideraba por encima de cualquier conexión con alguien como él, demasiado envuelta en su propia burbuja de estatus y ambiciones. Pero allí, esa noche, sin las barreras impuestas por el orgullo o la vida que solía llevar, empezó a ver algo que anteriormente se le había escapado. Él siempre había estado cerca, silencioso, atento, y ella, absorta en sí misma, nunca se había dado cuenta. De regreso a casa, el silencio entre Sara y Gabriel era palpable. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. «Parece que hoy estás diferente, Sara», dijo, apartando la mirada de la carretera para mirarla brevemente. «¿Más accesible, quizá?» Ella frunció el ceño, un poco ofendida pero curiosa. «¿Accesible? ¿Qué significa eso? No lo tomes a mal». Él sonrió levemente, notando su expresión. «Es solo que siempre parecías tan distante, tan por encima de todo y de todos, pero hoy por alguna razón pareces más humana». Sara parpadeó, sorprendida por su franqueza. Por un momento sintió la necesidad de defenderse, pero pronto se dio cuenta de que él no intentaba provocarla. Simplemente estaba siendo honesto. «Quizás he estado distante», admitió cruzando los brazos como si intentara protegerse de sus propias palabras. «Pero tú tampoco nunca dijiste nada antes. Si siempre me has visto así, ¿por qué estás aquí ahora?» Gabriel se encogió de hombros, mirando fijamente la carretera por delante. «Porque siempre he sabido que, detrás de esa armadura que llevas, había más. Algo que valía la pena esperar para conocer». Esas palabras la cogieron por sorpresa, como una verdad que ella misma no estaba lista para enfrentar. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras ella miraba por la ventana, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Y qué te hace pensar que esa armadura cayó hoy?», Sara preguntó finalmente con un tono más suave. Gabriel detuvo el coche frente a su casa y antes de responder se volvió para mirarla. «No estoy seguro. Quizás fue la forma en que me miraste por primera vez, como si finalmente me vieras». Sara apartó la mirada, sintiendo el calor subir a su cara. No sabía qué decir, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de tener todas las respuestas. «Buenas noches, Gabriel», dijo, abriendo la puerta del coche y saliendo antes de que él pudiera decir algo más. Él se quedó allí por un momento, observándola entrar en la casa. Cuando cerró la puerta, Gabriel dejó escapar un suspiro y con una pequeña sonrisa murmuró para sí mismo: «Buenas noches, Sara». La conexión entre ellos aún era nueva, frágil, pero algo había cambiado esa noche, y de alguna manera ambos sabían que esto era solo el comienzo. En los días siguientes, Sara no pudo sacarse de la mente la noche de la fiesta y la presencia impactante de Gabriel. Este joven, tan atractivo, a quien había conocido durante años, parecía haber derrumbado los muros que ella misma había construido. Al pensar en él, surgieron destellos de una versión más ligera y feliz de sí misma, una Sara que, hace tiempo, había dejado atrás. Comenzó a notar pequeños cambios en sí misma, sonreía más fácilmente a sus compañeros de trabajo, compartía historias personales durante los almuerzos e incluso admitía no saber la respuesta a una pregunta durante una reunión importante. Para su sorpresa, estas pequeñas demostraciones de vulnerabilidad no disminuyeron el respeto que la gente tenía por ella. Al contrario, muchos parecían apreciar este lado más humano de su jefa. Esa tarde, Sara hizo algo que nunca antes había hecho. Salió temprano del trabajo, envió un mensaje a Gabriel, ya que habían intercambiado números. Condujo hasta el lugar donde Gabriel trabajaba ese día. Lo encontró entre los rosales, con las manos sucias de tierra, su rostro iluminado por el sol de la tarde. «Sara», exclamó sorprendido, «¿qué te trae por aquí?» Sara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Gabriel nunca había visto antes.
Quería agradecerte, dijo. Y también, bueno, me preguntaba si te gustaría tomar un café conmigo, sin pretensiones esta vez, solo dos personas hablando. Gabriel la miró por un momento, una sonrisa extendiéndose lentamente por su rostro. Sería un placer, respondió. Mientras caminaban juntos fuera del jardín, Sara sintió una ligereza que no había experimentado en años. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estaba ansiosa por descubrirlo. Con Gabriel a su lado, se sintió lista para cultivar no solo una nueva relación, sino una nueva versión de sí misma, una versión más auténtica, compasiva y, sobre todo, más feliz. Y así, entre las flores y el atardecer, Sara y Gabriel dieron los primeros pasos en un viaje que ninguno de los dos podría haber predicho. Un viaje de autodescubrimiento, aceptación y tal vez un amor que florece naturalmente, sin presiones ni expectativas. Después de todo, algunas de las historias más hermosas comienzan exactamente donde menos lo esperamos. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla. Hasta pronto.